Dice así: Isaías dijo: escuchen esto, israelitas, descendientes de Jacob, escuchen esto, ustedes los que pertenecen a la tribu de Judá. Ustedes juran y oran en el nombre de Dios de Israel, pero no lo hacen como es debido. Ustedes están muy orgullosos de vivir en la santa ciudad de Jerusalén y ser protegidos por el Dios de Israel, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Sin embargo, Dios declara: yo di a conocer los hechos del pasado, antes de que sucedieran, y tal como lo había anunciado, estos hechos se cumplieron. Como yo sabía que ustedes tienen la cabeza más dura que el hierro y el bronce, les anuncié todo esto desde mucho antes. Así no podrían decir que eso lo hizo un falso Dios. Si ustedes se fijan bien, reconocerán que todo esto es cierto. Ahora les voy a anunciar cosas nuevas y ocultas que ustedes no conocían. Versículo 7. Hoy voy a crear algo nuevo, algo que antes no existía. Ustedes hasta hoy no habían oído hablar de ellas, así que yo podría decir que ya las sabían. Ustedes no habían oído ni conocido nada de esto, porque yo bien sabía que ustedes son infieles y que siempre han sido rebeldes. Yo he tenido paciencia con ustedes por respeto a mí mismo. Yo los limpié de su maldad por medio del sufrimiento y no lo hice por dinero. Lo hice por respeto a mí mismo y para salvar mi honor, porque mi nombre debe ser respetado. Yo nunca permitiré que adoren a otros dioses, porque solo a mí deben adorar. Versículo 12. Dios dijo: pueblo de Israel, yo te he llamado, yo soy el único Dios, el primero y el último. Con mi poder hice el cielo y la tierra. Con solo pronunciar sus nombres comenzaron a existir. Por lo tanto, israelitas, reúnanse ahora todos ustedes y escúchenme. Yo elegí a Ciro, el rey de Persia, y lo hará con Babilonia todo lo que he decidido. Nadie antes anunció todo esto de antemano. Versículo 15. Fui yo quien lo dijo. Fui yo quien hizo venir a Ciro y quien siempre le dará la victoria. Acérquense a mí y escuchen. Todo esto lo pensé de antemano y nunca lo guardé en secreto. Ahora yo, el único Dios, he enviado a Ciro y le he dado mi poder. Versículo 17. Dios, el Salvador y Santo de Israel, continuó diciendo: Israel, yo soy tu Dios, que te enseña lo bueno y te dice lo que debes hacer. Ojalá me hubieras hecho caso, entonces habría sido muy feliz. Y ahora tus descendientes serían tan numerosos como las arenas del mar. Yo nunca los habría destruido ni los habría apartado de mi vista. Versículo 20. Isaías les dijo a los israelitas: salgan ya de Babilonia, huyan de ese país, anuncien su liberación con gritos de alegría, griten por todas partes: Dios ha puesto en libertad a Israel, su fiel servidor. Dios hizo que ustedes pasaran por lugares desiertos, pero no sufrieron de sed, porque Él partió la roca y brotó agua en abundancia. En cambio, a los malvados nunca les va bien. Amén, hermanos. Esa es la lectura en el capítulo número 48. Quiero recordar brevemente que estamos ya en la segunda sección del libro de Isaías.
Y esta sección en lo que se enfoca es precisamente en la revelación del Salvador en lugar del sufrimiento que el pueblo de Israel venía viviendo. Del capítulo número 40 al 43, Dios hace énfasis en esta obra mesiánica, diciendo: no temas, yo soy tu Dios, y en general una mención constante de esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 44 nos refiere precisamente a la grandeza de Dios y de su infinito poder como un Dios grande y todopoderoso. Dice que Él es único, que en Él hay verdad, que es Rey, que es nuestro Salvador, que es nuestro Creador, y como Él, nadie puede suplir las necesidades de su pueblo. En base, hermanos, a todas estas declaraciones, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Sería correcto decir que tenemos a un Diosito? ¿O no he escuchado alguna vez esta frase? En algunas personas sí, de manera irreverente, en algunas personas no. Lo dicen así como con cariño. Pero dígame usted, en base a lo que hemos aprendido, ¿será correcto el decir Diosito? ¿Qué opina usted? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que levante la mano? ¿Pide? Es que decir Diosito es como minimizarlo, ¿no? Muy bien. Entonces Dios es grande, poderoso. Es Dios, nuestro Dios. Amén, muy bien, Fili. ¿Alguien más? ¿Por qué no decirle Diosito, hermano Juan? Yo creo que siempre que hablamos de Dios y de sus cosas, debemos de referirnos a Él con reverencia y con el respeto que se merece. Y si nosotros reconocemos que Él es el creador de todo, no podemos nosotros sobreponer calificativos a algo que no nos toca a nosotros cambiar. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Por qué no? Hermano, adelante, por favor. Bueno, a lo mejor el hábito que uno forja, a lo mejor le pongo el ejemplo yo cuando luego le digo a mis hijos, no, porque Diosito te va a hacer esto, o Diosito va a hacer eso. Luego lo agarramos como en el sentido para que los niños también lo vean así, ¿no? Más sencillo, pero yo también luego a veces sí me pongo a pensar, ¿por qué no, porque no sé si sea correcto decirlo, ¿no? También no sé si estoy ofendiendo a Dios, por eso lo digo. Amén. Muy bien. Muy bien. Tiene mucha razón. A veces, por tal vez dirigirnos a los niños, y es un poco más práctico, manejamos el diminutivo. ¿Vicky? Pero no es correcto porque los niños deben de saber que tienen un Dios poderoso, grande y fuerte. Muy bien. Entonces, Y usarlo, ¿no? claro, tal vez porque lo escuchamos mucho, tal vez porque en un momento de nuestra vida así nos enseñaron, pero por eso es importante que retomemos y que veamos que precisamente estos capítulos de Isaías, desde el capítulo 40 en adelante, nos vienen mostrando un Dios todopoderoso, un Dios que es único, que es verdadero, un Dios que suple sus necesidades, un Dios que le ha rescatado, un Dios que lo libertó de la esclavitud del pecado, un Dios que le ama, un Dios que le llama por su nombre. Por eso, el decirle de una manera tal vez con cariño, Diosito, no cuadra con lo que la palabra de Dios nos expone precisamente de Dios. Por eso la Biblia misma dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas precisamente las que dan testimonio de mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Por eso debemos de aprender que una vez que tenemos el cuadro completo, que hemos visto el tamaño de Dios, que no lo podemos nosotros encajonar, no podemos decir un cuadro, no podemos decir una habitación. Dios supera, su grandeza supera, es más, las mismas constelaciones de los cielos. Por eso es importante decirle el nombre correcto. También dice su palabra
Amén. Y la tierra donde Él pone sus pies, donde Él posa sus pies. Entonces, de ese tamaño es nuestro Dios, ¿no? Amén. Entonces, mis hermanos, pues sí, tengamos cuidado. Yo sé que muchos de nosotros no lo hacen por maldad o irreverencia, pero a partir de este momento sí debemos de tener cuidado. Terminaríamos siendo irrespetuosos, irreverentes, al llamarlo en forma diminutiva. Él es el Dios, el gran yo soy, el todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Claro que no, claro que no. Y Dios obra de una manera maravillosa. Seguimos adelante mencionando que en los capítulos 45 al 47 nos hace referencia a los idólatras. Pero fíjese que en este contexto pasaba algo muy interesante. El problema que se tenía en ese momento en el que Isaías va plasmando estos capítulos es que la actividad económica, ¿en qué cree que se basaba? ¿O era ya algo muy importante? En la elaboración de ídolos. Mucha gente, sí, para ganarse el pan, se dedicaba a fabricar ídolos, estatuas. Y entonces viene en el capítulo del 45 al 47 Isaías mencionando este grave problema de la idolatría, y obviamente una idolatría que no era llevada a cabo por pueblos que no conocían a Dios, sino por ¿quién, hermanos? Por el pueblo de Dios, por el pueblo de nuestro Señor. Así que era un problema muy grave de comercio. Posteriormente continúa indicando la derrota de los dioses de Babilonia, y por consiguiente la caída de Babilonia. ¿Qué estamos haciendo en este momento? No tomamos o no vamos a repetir lo que hemos ya platicado de Babilonia y la caída de Babilonia, sino ahora vamos a continuar con el capítulo número 48. Pero no deje de leer, por favor, hermano. Usted tiene que estar ligando toda esta información y seguir leyendo en los capítulos 46 y 47. Amén, hermanos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si les hago alguna pregunta, ¿me la contesta? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué reyes fueron los que estaban en turno en el tiempo, en el ministerio del profeta Isaías? ¿Quién? Reyes. No. No. Ya ven, es Acaz y Manasés. ¿Sí se acuerdan? Lo vimos en los primeros capítulos. Ok. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? ¿Cuántos? Ok. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Eso. Esto no se le debe olvidar, hermano, para que cuando llegue a seminario, usted apantalla a los maestros allá. Dígame, ¿en cuántas secciones se divide el libro de Isaías? 2, ok. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? Ok. ¿De qué habla la primera sección del libro de Isaías? Ok. ¿De qué habla la primera parte del Antiguo Testamento en la Biblia? Del pueblo de Israel, de la historia. Si usted va con un judío, le va a enseñar la Biblia y le dice: este es mi libro de texto, este es mi libro de historia. Y ahí se enfocan y memorizan como no tiene idea, hermano. Todo el tiempo están memorizando, todo el tiempo están memorizando. ¿Cuántos capítulos tiene la primera sección del libro de Isaías? 39. ¿Y la segunda? Okay. ¿Ve la similitud que hay? Por eso le dicen que Isaías es la Biblia en pequeño. Es una similitud muy interesante que se va presentando en estos libros. Sigue estudiando, mi hermano, para que sigamos aprendiendo mucho de este libro. Muy bien, vamos a iniciar con Isaías capítulo 48, y el tema que vamos a manejar el día de hoy es sencillo: un llamado a la reflexión. Sencillo, para grupos familiares, un llamado a la reflexión. En este capítulo se llama a los israelitas a la reflexión sobre el pasado y de todo el sufrimiento y las circunstancias por las cuales atravesaron, reconociendo
la fidelidad de Dios y por lo tanto la desobediencia del pueblo. ¿Sí? Entonces, es un capítulo que nos va a llevar a la reflexión, ¿sí?, sobre todo el pasado del pueblo de Israel, del sufrimiento, de las circunstancias, de todo lo que vivieron, ¿sí?, reconociendo pues la fidelidad de Dios y dándose cuenta pues el resultado de la desobediencia, ¿verdad, hermanos? Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Sí? Vamos rápido, ¿no? Ok, siguiente, Alan, por favor. Muy bien, bueno, esta parte ya la leímos, ya lo vimos, y vemos aquí en esta ilustración un hombre bien reflexivo. Dígame una cosa, hermano, hoy en día podemos darnos estos pequeños tiempos. Yo creo que sí, pero no los aprovechamos del todo. Andamos pero acelerados, ¿verdad, hermanos? Tenemos que pararnos bien temprano, tenemos que ver a los niños, hay que llevarlos a la escuela, preparar el desayuno, después hay que seguir trabajando, después regresamos a comer, después nos volvemos a ir a trabajar, checamos las tareas de los niños y ya no queda tiempo para nada, ¿no? Los varones los ponen a lavar los trastes, es mi caso, a lavar la ropa. Tengo las manos heridas de tanto lavar ropa. Entonces, mis hermanos, no hay tiempo. Pero algo importante, hermanos, que tenemos nosotros que hacer es detenernos por un momento. Por eso es tan importante nuestros tiempos de comunión y de oración, nuestros tiempos devocionales, para tener este pequeño alto y entrar en un tiempo precisamente de reflexión. Vamos a la siguiente. Un llamado a la reflexión a través de 3 puntos muy sencillos. Vamos a ver lo siguiente: evaluando y revisando el pasado. Hermanos, será importante que usted conozca el pasado, conozca su pasado, conozca lo que usted ha hecho, bueno, regular y terriblemente malo. Es importante. Después, punto número 2, recordando las obras de Dios. Hermano, cómo Dios ha hecho énfasis. Por favor, dice la palabra, no te olvides de tu Dios. Así que recordando las obras de Dios. Y punto número 3, reflexionando sobre nuestras actitudes. Híjole, este punto número 3, hermano, está fuerte, ¿eh? Está fuerte. Esperemos en Dios que seamos grandemente bendecidos en este estudio sencillo que vamos a tener en el libro de Isaías. Muy bien, un llamado a la reflexión, evaluando y revisando el pasado. Ahí en el versículo 2 y 3 dice lo siguiente: son del pueblo pero no obedecen. Hermano, es una característica que hoy vive la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nos encantan las bendiciones, nos encanta la prosperidad, nos encanta el cuidado de Dios, nos encanta todo lo que sea para recibir, en una postura muy egocéntrica. Pero ¿sabe qué detestamos? El compromiso, ¿sí?, y la responsabilidad de obedecer a Dios. Queremos bendiciones, pero no queremos obediencia. Y hermano, aquí podemos ver esto precisamente. Había muchos entre el pueblo, pero ¿qué cree que pasaba? No obedecían. Una pregunta: ¿a qué grupo pertenece usted? ¿Al que obedece o al que no obedece? Hay que reflexionar, ¿verdad, hermanos? Hay que reflexionar y ver de qué lado estamos para pasarnos al lado correcto y decir: Señor, creo que aquí estoy cometiendo un error y debo pasarme al lado correcto. Había muchos en el pueblo que decían amar a Dios, que decían conocer a Dios, que decían tener una relación con Dios, pero sin embargo, ¿qué cree que hacían? De repente los veían adorando a un falso Dios, a un ídolo, y decían: este ídolo, este Dios nos va a sacar de este problema. Y acuérdese que era un contexto en el cual padecía mucho el pueblo de Dios en el ministerio precisamente del profeta Isaías. Hermano, ¿cuál es nuestra situación hoy en día? Somos del pueblo, ¿verdad? Dios nos rescató, Dios nos salvó.
Pero hermano, esto nos debe de llevar a reflexionar algo. Tenemos que obedecer a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y si en algún momento, hermano, caemos en desobediencia, pedirle perdón a Dios. Señor, yo fallé en esto. Y nuevamente ir en ese carril de obediencia a nuestro Dios. Mire, yo quiero que piense en esto y que analice muy bien esto. Todo el tiempo, pero todo el tiempo, hermano, no nada más casualmente, no nada más hoy o mañana o el próximo domingo. Usted va a ser desafiado a desobedecer a Dios. Usted va a ser tentado a desobedecer a Dios. Esta es la obra del adversario. Y todo el tiempo vamos a estar padeciendo esto. Por eso es muy importante pedir fuerza, dirección, guía del Espíritu Santo para obedecer con todo el corazón a nuestro Dios. Son del pueblo, pero no le obedecen. Cuidado, hermanos, con eso. En grupos familiares, cuidado, ¿verdad? Cuando el anfitrión, cuando el pastor del grupo nos esté refiriendo a algo, hermano, ¿qué crees que tenemos esta actividad? Y tenemos que ir como uno solo. Empujar con una misma fuerza y con una misma entrega a todos. Y que todos obedezcamos. Eso es bonito y eso agrada a nuestro Dios. Vamos adelante. Vamos entonces, un llamado a la reflexión, evaluando y revisando el pasado. Y ve ahí en el versículo número 4 del capítulo 48, se resisten a escuchar la voz de Dios. Esto pasaba en el pueblo. Esto pasaba ahí con el profeta Isaías. ¿Se acuerda cómo les llamaba la atención? Y los líderes le decían: oye, Isaías, no nos regañes como niños, ya entendemos, comprendemos perfecto, sabemos más que tú, Isaías, le decían. No nos llames la atención como unos niños. Pero ellos se resistían precisamente a escuchar la voz de Dios. ¿Qué tanto presentamos oposición, hermanos, a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tanto presentamos nosotros mismos oposición a darnos un tiempo y aprovechar hoy todas las herramientas que hay, hermano, para memorizar un versículo, uno? Ya no le hablo de capítulos, le hablo de un versículo. ¿Qué tanto, hermano, nos estamos nosotros así como que, ok, pues voy a escuchar y voy a poner mucha atención a la voz de Dios? Ve, hermano, cómo tenemos que reflexionar. Por eso este capítulo nos llama mucho a la reflexión. Mucho. Hermano, hace tiempo una persona de la tercera edad me decía: yo ya no puedo memorizar. Los jóvenes tienen la mente bien fresca y ellos sí, claro que pueden, y las captan inmediatamente. Ya era una persona grande. Le estoy hablando más o menos de 70, 75 años. Hermano, Dios lo desafió precisamente en una prédica, en un estudio, a que memorizara. ¿Y qué cree? Que memoriza constantemente. Así que no hay pretextos. Memoricemos y trabajemos en la meditación de la palabra de Dios. Dice ahí: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Esto lo menciona el Salmo 94. Entonces, recordemos esto: no presentar resistencia a escuchar la voz de Dios. Y posteriormente, en el versículo 8, ya lo leímos, dice: son infieles y rebeldes. Dice ahí el Señor: son infieles y rebeldes. Y claro que sí, esa es nuestra condición. Hermano, usted está consciente que si hay algo bueno en usted, es porque Dios llegó a su vida, es porque usted tomó decisión en Cristo y a partir de ahí inició una comunión maravillosa con Dios. Por eso hay algo bueno en usted. De otra manera, no hay nada bueno, hermano, en el corazón del hombre. Nada bueno. Habrá intentos por hacer algo bueno, pero no lo hacemos de manera correcta. Entonces, hermano, aquí en esta ilustración, el principio de la rebeldía, ¿cuál es? Yo haré lo que quiero. Ese es el principio de la rebeldía. Cuando Dios te está diciendo, Hebreos capítulo 10, no dejes de congregarte. Dios prácticamente te dice: es un asunto de vida o muerte. No dejes de congregarte.
Dice Dios, como algunos tienen por costumbre. Congrégate, escucha la palabra. Recuerde, Dios se va a comunicar a través de su iglesia, usando hombres torpes como nosotros, hermanos, que a lo mejor nos falta muchísimo en capacitación, pero Dios así lo estipuló. Así que recuerde, yo haré lo que yo quiero, lo que yo quiera, eso voy a hacer. No me importa lo que me diga Dios, voy a hacer lo que mi criterio, lo que mi razonamiento y mi capacidad determinen. En la siguiente ilustración vemos a un joven, ¿sí?, donde pues prácticamente está renuente, está poniendo un gran obstáculo para escuchar o diciendo, no, ¿sabes qué? Te están haciendo una invitación y tú rechazas totalmente esta invitación. Entonces, ve ahí, son infieles y rebeldes. Vamos al siguiente punto. Ok, punto número 2. Y vamos ahí a recordar, precisamente recordando las obras de Dios. Y de manera muy sencilla, Isaías marca ahí, Dios es primero y último. Hermano, a veces decimos, queremos poner a Dios en un listado de prioridades y decir, Dios va a quedar arriba de mi matrimonio, va a quedar arriba de mis hijos y va a quedar arriba de mi trabajo. Es más, Dios no debe de quedar en una lista de prioridades. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más grande que ese listado, mucho más importante que ese listado. Ahora una pregunta, hermano, ¿Dios es lo primero en su vida? No me conteste, pero sí contéstese usted. Yo me tengo que contestar, ¿Dios verdaderamente es lo primero en mi vida? ¿Qué cree? Que a veces levantándonos, el televisor, y yo soy uno de esos. Las noticias, no nos vayamos a dormir, o ya sonó la alarma. Y en lugar, hermanos, tal vez de tener un tiempo maravilloso con Dios, pues nos distraemos, ¿verdad? Nos distraemos. Dice, debe de ser el primero y el último. Lo primero, hermano, que debemos de mencionar al despertar: oh Dios, gracias por el milagro que me das de volver a ver la luz, de respirar. Y al último, hermano, Dios, me diste la oportunidad de ir, venir, fui, vine, me libraste del microbusero, del de la combi. ¿De cuánto nos libró Dios en un día, hermanos? Y tenemos la gracia, la bendición de poder llegar a casa y disfrutar de una cama calientita y de tal vez alguna de nuestra familia, nuestros hijos, nuestra mamá, nuestro papá, no lo sé, y estar bien cómodos. Pero en lugar de dar gracias a Dios y de decir a Dios, Padre, gracias, pues hacemos todo menos reconocerle o darle gracias a Dios. Dice ahí la palabra, es el alfa y el omega, ¿sí? El alfabeto griego, primera y última letra, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Qué es Dios para nosotros, hermanos? Es todo eso, ¿verdad? Que hay que reflexionar y hay que analizar lo que vamos encontrando en la palabra de Dios. Vamos a la siguiente. Ok, llamado a la reflexión en el punto número 2, recordando las obras de Dios. Dios es todopoderoso en la creación. Lo platicamos precisamente el miércoles anterior y veíamos, ¿verdad?, que Dios ha creado todo. Él no fue creado, Dios ha creado todo, y que solamente Él es el creador de las cosas. Veíamos 3 frases muy importantes y que las analizábamos. Entonces, hermanos, en verdad que Dios, nuestro Dios, es grande, es majestuoso y debe de ser la prioridad en nuestra vida y debe de ser lo último en nuestra vida, no lo más importante, sino debe de serlo todo, hermanos, todo. Dice la Biblia, haz de nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Que en verdad aprendamos, hermanos, a tener esta convicción en Cristo, en nuestro Dios.
y darle gracias por ser parte de esa creación. Veíamos, ¿verdad? Él nos formó. Él nos formó a nosotros. Hay una porción en la Biblia que dice, Él nos formó y no nosotros mismos. Así que reconociendo precisamente, recordando las obras de Dios. Vamos a la siguiente. Y como punto número final del punto 2, recordando las obras de Dios, Dios es tu protector y te ama. Versículo número 14. En el Salmo número 27 lo menciona. Dios es mi protector. Recuerda esta bendición maravillosa en el capítulo 43. Sean los problemas que sean, la adversidad que tú tengas, yo te voy a ayudar, dice el Señor. Yo estaré contigo. Dice en el capítulo 43, yo te amo, yo te llamo por tu nombre. ¿Cómo entonces no va a ser nuestro protector? Pero hermanos, a veces perdemos de vista el cuadro completo de los atributos de Dios. A veces queremos ver nada más la parte de la bendición. Señor, provéeme economía. Pero sabe que Dios lo está cuidando a pesar de no tener economía. Tal vez lo esté capacitando, lo esté enseñando y le esté mostrando cosas maravillosas. Pero a lo largo de la Biblia, hermanos, podemos ver el cuidado y la protección que Dios tiene. Recuerda este pasaje maravilloso de Josafat. Recuerda esa oración preciosa. Estaban, hermanos, el pueblo contra la pared y estaban prácticamente para ser devastados, hermanos. Los iban a pulverizar. Los moabitas, si no me equivoco, iban en contra del pueblo. Y Josafat, pues muy preocupado, dice, ¿qué vamos a hacer? Nos van a despedazar. ¿Y sabe qué dice la historia ahí en Crónicas, capítulo 20? Que viene una niña y que le dice al rey Josafat, ¿sabes qué, rey? Dios me ha dicho que lo único que tienen que hacer es alabar a Dios. Cántenle a Dios con todo el corazón y Él les va a dar la victoria. Les va a dar totalmente la victoria. ¿Y qué cree que hizo el rey Josafat? Agarró sus mudas de ropa y vámonos, dijo. No, hermanos, le hizo caso. Juntó al pueblo, junto a sus líderes. Pero aquí es lo maravilloso. El pueblo obedeció. Yo creo que el pueblo tuvo miedo. Dijo, híjole, nos van a despedazar. Pero obedecieron, hermanos. Y dice la Biblia que Dios vence a este ejército y que tardan 3 días en recuperar todo el motín, después de que iban a ser aniquilados. Dios es su protector. Recuerde esto, hermano, recuérdelo, pero tenga el concepto completo de un cuadro maravilloso. No se jacte, no sea vanidoso, ni diga, ay, yo pertenezco a este gran pueblo, porque usted no ha hecho nada para pertenecer a él. Nada. Quien hizo todo, quien derramó su sangre, quien entregó su carne en la cruz del Calvario, fue Jesús. El que hizo todo fue Él. Y nosotros solo estamos tomando esas bendiciones. Él es su protector, Él es su salvador, Él es el que lo ha rescatado, hermano. Tiene el cuadro completo, tiene el cuadro completo. ¿No merece entonces nuestra alabanza y adoración nuestro Dios? Claro que sí, mis hermanos. Vamos a la siguiente. Y punto número 3, un llamado a la reflexión. ¿Sí? Reflexionando sobre nuestras acciones. Ese es el punto número 3, ahí en el versículo 18 y 19. Vea esto muy importante, hermanos. ¿Quién no quiere felicidad? ¿Quién no quiere plenitud? ¿Quién no quiere un contentamiento en la vida? ¿Quién no quiere sentirse gozoso? Todos, hermanos, todos. Pero la felicidad es el resultado de la obediencia a Dios. Y este principio lo vemos ahí en el versículo 18. Hermano, ¿quieres ser feliz? Obedezca a Dios. Ríndase completamente delante de Dios. Doblegue su voluntad, doblegue su criterio. No ande queriendo razonar con Dios. Oye, Señor,
ahorita no, porque no tengo conocimiento, ahorita no, porque, mira, hay otros que están capacitados y no es mi momento, Señor, deje de hacer eso. Dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y así lo debemos de ser, hermano. Quiere felicidad, obedezca a Dios. Obedezca, esa es la fórmula. Ahí encontraremos plenitud, gozo, alegría. Pero a veces, hermanos, queremos irnos por atajos o queremos tomar otras direcciones. Queremos irnos, pues yo creo que la economía, los bienes materiales me van a dar esa alegría. No, pues la familia, mi esposa que es tan linda me va a dar esa alegría. No es cierto. Mis hijos que los he procurado tanto, que los mandé a Harvard, que me gasté millonadas en su escuela, me van a ver en mi vejez. No es cierto. No es cierto. Hermanos, el resultado de veras de la felicidad verdadera es la obediencia a Dios. Y yo le voy a decir algo. Hermano, quiere poner esto a prueba. No es correcto. Solo hay un versículo que nos insta a poner a prueba a Dios. Solo uno. Pero, hermano, siéntase desafiado y diga: Señor, yo paso unas de aquellas con mi matrimonio. De aquellas. Vea esto, hermano. ¿Quiere felicidad en su matrimonio? Obedezca a Dios, ríndase a Dios con todo el corazón. El varón, la mujer, y va a ver el cambio y la transformación que esto va a pasar. En el hogar, hermanos, ¿cuántas veces no venimos aquí y resulta que hay una situación en el hogar devastadora? Que venimos así como que, híjole, arrastrando la cobija porque tuvimos un pleito de aquellos. Quiere felicidad, obedezca a Dios. Vamos a la siguiente lámina. Un llamado a la reflexión. ¿Sí? La prosperidad es el resultado de prestar atención a las reglas de Dios. A mí me encanta una frase que he dicho bastante. El no prestar atención al orden de Dios nos va a llevar al desorden, en el área que quiera. Si usted no está fijándose, no está observando las reglas que están en la Biblia, vamos a cometer error tras error, error tras error. Este libro, hermano, emana sabiduría, emana inteligencia, emana orden. ¿Qué es? Dígame usted si no es así. ¿Lo necesita usted en su vida, sí o no? Tremendamente, es urgente, lo necesitamos. Así que esta prosperidad habla de la multiplicación del número en el versículo número 19, pero también nos puede hablar de otro tipo de área, hermano. Un área, por ejemplo, como es la economía. Y yo se lo he dicho, y en el libro de Isaías lo aprendimos. El pecado está ligado completamente con la pobreza. Está ligado. Porque Dios dice, pues no obedecen, no quieren entender, siguen con esta situación de rebeldía delante de Dios, y dice: mandaré hambre, dice el Señor. Por eso, hermanos, es importante. La prosperidad es el resultado de prestar atención a las reglas de Dios. Mire, hermano, no nada más se trata de venir, de sentarnos y de, ok, pues ya vimos el capítulo número 48 y vámonos. No, se trata, hermano, de que usted tome esto, lo atesore en su corazón y hoy llegando a casa lo ponga en práctica. Y mañana en el día lo ponga en práctica. Y que no se le olvide. Y que la palabra de Dios, ¿sabe que Dios permite un solo tatuaje? Uno solo. No aquellos que se andan tatuando. Pues ya, yo respeto mucho eso. Ya, porque está muy así como que... Es más, te van a hablar con la Biblia de que... ¿Dónde dice en la Biblia que no está permitido un tatuaje? ¿Dónde? Pero hay un solo tatuaje que permite Dios. Proverbios. El que se hace en la tabla del corazón. Ese es un verdadero tatuaje. Ese es un verdadero tatuaje. Y ese sí duele, porque te habla de transformación, te habla de sufrimiento y te habla de no jugar con el nombre de Dios. Ese es un verdadero tatuaje. Vamos a la siguiente.
Y por último, ¿ok? Reflexionar sobre nuestras acciones, y nos habla de la alegría de anunciar a las naciones nuestra liberación. Yo quiero aprovechar para agradecer a Unifam Coacalco ese tiempo tan maravilloso que tuvimos de la brigada social en Real del Bosque. Fue hermoso. Hermanos, yo sentía, a veces nos tenemos que llamar, no tenemos un nombre, Unifam Coacalco, pero hermanos, yo vi al pueblo de Dios, no vi nombres, no vi nada, sino un pueblo que estaba gozoso, que estaba unido y que estaba proclamando el nombre de Dios, que estaban trabajando, que estaban utilizando herramientas, pero que el principal objetivo era dar a conocer el nombre de Dios. Hermano, ¿por qué nos causa tanto gozo? O quisiera, no sé si alguien quisiera compartirlo. ¿Por qué es tan especial el anunciar esto que Dios ha hecho con nosotros? ¿Por qué aviva el Espíritu cuando compartimos de Cristo? ¿Por qué aviva nuestro corazón cuando compartimos de Cristo? ¿Por qué no estamos de la misma manera? Como que cuando no compartimos estamos así como con la flama encendida, pero no es un tremendo flamón así de ¿cómo le llaman estos que les ponen a los casos? No es fogón, es un como calentador, ¿le llaman? Quemador. ¿Quién dijo? Mi hermano Martín, muy bien, un quemador. ¿Se ha visto cómo trabaja un quemador? Sale pero tremendo esa flama, y esa flama llega a nuestra vida espiritual cuando, ¿qué cree que pasa? Está compartiendo el Evangelio. Cuando usted recuerda de dónde fue libertado, cuando usted recuerda de dónde lo salvó Dios, cuando usted recuerda a la persona que lo llevó a los pies de Cristo. Eso trae alegría, hermanos. Por eso trabajamos en niveles, trabajamos en el discipulado, trabajamos en el mentoreo. No nos podemos dar el lujo, hermanos, como cristianos, de decir yo no tengo un discípulo. Esto lo debemos de traer todo el tiempo en la mente. Tengo que compartir de Cristo. Tengo que compartir de Cristo y decirle a la gente el milagro que ha hecho Dios en mi vida. ¿Qué sería de usted, hermano, si Jesús no hubiera llegado? ¿Qué sería de usted? ¿Se ha visto, se ha reflejado en el espejo el monstruo que usted es? ¿Se ha visto? Entonces, hermanos, hay alegría en el corazón cuando compartimos de Cristo. Vamos a la siguiente, creo que es la final. Al analizar, observar y comprender el pasado, nos ayudará a obrar mejor en el presente y futuro. Tenemos que observar el pasado, hermanos. Tenemos que observar lo que irrita a nuestra esposa. Tenemos que observar lo que irrita a nuestro esposo. Tenemos que observar como jóvenes, si nuestros papás nos están diciendo una y otra vez, oye, esto por favor, y resulta que causa una gran irritación, corregirlo para que tengamos un presente y un futuro mejor. No repetir los mismos errores del pasado nos va a preparar para la madurez, para el crecimiento y para una vida plena en Cristo. Reflexión, hermanos, una reflexión maravillosa que encontramos en el capítulo número 48. ¿Sí? ¿Cree que lo pueda recordar? ¿Cree que podamos trabajarlo en el grupo? ¿Sí? Estos 3 puntos muy sencillos. Vamos a revisar y evaluar el pasado. Vamos a recordar las obras de Dios, los milagros que Dios ha hecho. Y hay que reflexionar mucho, pero mucho, en nuestras acciones, en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos. A veces decimos, añoro que esté esta persona aquí en la iglesia, añoro. Pero resulta que le doy cada testimonio que pues por eso no va. Entonces pues tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Pues vamos a finalizar, hermanos, con una oración.
Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Y nos estamos acercando a nuestro cuestionario o examen, Póngase a estudiar, por favor. Póngase a estudiar. La vez pasada a los primeros lugares se les dio un devocional de estudio. Ahora estamos pensando en una Biblia de estudio, plenitud, con forro de piel, un Rolls Royce en Biblia. Pero póngase a estudiar, mi hermano, ¿le parece bien? Vamos a orar, mis hermanos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Algo que quieran aportar? ¿No? Ok. Cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a orar.